Crianza sin castigos, crianza sin recompensas. No solo la crianza, la educación y la atención que prestan los terapeutas, los psicólogos a jóvenes, a niños. Es hora de pensarlo distinto, es hora de mirar otras formas, darnos cuenta del momento histórico que estamos viviendo, que quizás es muy distinto al que nos tocó vivir cuando nosotros estábamos siendo educados por nuestros padres o siendo criados por ellos, o la atención que tuviéramos. Eran otras formas de vivir, donde tal vez nadie se preguntaba mucho por eso porque funcionaba bien. Y mientras funcionaran las cosas, creo que se podían seguir repitiendo los patrones. En este momento creo que hay muchas cosas que sabemos a conciencia que no funcionan y que tenemos que estar pensando en otra cosa. Esa es la invitación que yo les hago hoy a saber y a comprender que tenemos que hacerlo simplemente de otra manera. Hay una pregunta que siempre hago cuando empiezo terapia, o en general cualquier consultoría, cualquier pregunta que tenga una mamá con respecto o que tenga que hacerme, ¿no?, de cómo establecer una relación diferente con los niños. Esa es la pregunta justo que les hago. ¿Cuál es, o mejor, qué tipo de relación quieres tener con tu hijo? Y es así directa la pregunta. Y sí, vacilamos un poco en responder, pero casi siempre la respuesta es la misma. O, les digo yo, no utilicemos, no lo pensemos tanto, ¿no? Utilicemos palabras para que con base en las palabras, como una especie de lluvia de ideas, ¿no?, vayamos construyendo cosas y vayamos hilando y vayamos construyendo frases y le vayamos dando sentido a todo esto. Entonces, lo primero casi que siempre sale es respeto, sale amor. Y aquí tengo una lista maravillosa que recogí de todo lo que recuerdo en las terapias, ¿no? Me hablan de que quieren una relación donde haya confianza, donde haya comunicación, donde haya sinceridad, donde haya libertad, donde haya autonomía, donde haya autorregulación, donde hayan límites, donde haya un disfrute por el otro, de compartir con el otro, donde hayan acuerdos, una relación leal, una relación que fomente la autoestima. Y bueno, y la lista es enorme. Al ladito de esta pregunta que les hago otra. ¿Cuáles son los comportamientos tanto de los niños como de los padres, como de los adultos que estén alrededor, que están entorpeciendo esto, que están dificultando que esta relación sea de este tipo, como lo queremos, como nos encantaría que fuera? Y aquí también aparece la lista roja. Esa lista roja aparece con palabras como el afán, la prisa, el cansancio, porque pues claro, llegamos agotados, la comodidad, la zona de confort, ¿no?, la impaciencia, la imposición, el castigo, el abuso, la amenaza, los gritos, aparece el miedo, la pereza, la televisión, los despistes de muchos papás, el mal genio, el irritarnos, las rutinas, la falta de creatividad, la competitividad, el maltrato. Y bueno, seguimos con la lista enorme, grandísima, la lista roja. Entonces, una mamita me decía, y que yo le hablaba y le decía, bueno, pero ¿cómo no sentirnos frustradas? ¿Sí? Es mi frustración. ¿Cómo no sentirnos culpables? ¿Cómo no sentirnos con miedo? ¿Cómo no sentir un día pereza? O sea, es muy difícil. Y esta mamita es una mamita del jardín a quien le dije, te voy a dedicar este video, porque es verdad. No conozco a la primera mamá en el planeta Tierra a través de tantos años en esto, que me haya dicho, no, pues esto es maravilloso, ¿no? Me siento divinamente. No, hay frustración, hay miedo, hay angustia, hay culpa, hay de todo esto. De eso estamos hechos, de eso lo sentimos. Pero hay una cosa muy clara aquí. Una cosa es sentirlo, ¿no? Y reconocer que eso nos pasa. Y otra cosa es actuar desde ahí, desde esa postura, pararnos ahí y actuar desde ahí. Y no hacer conciencia de eso. Ahí viene la dificultad. Y ahí es donde les digo, esto no es cuestión de consejos, de tips, no, esto es cuestión de reflexión. Esto es cuestión de hacer conciencia. Esa es la palabra clave. En todo esto de premios y castigos es hacer conciencia y preguntarnos ese par de cositas, ¿sí? ¿Qué cualidades, o mejor, cuál es el tipo de relación que yo quiero tener con mis hijos? ¿Qué es lo que yo quiero?
porque tenemos muy claro lo que no queremos. No queremos gritar, no queremos amenazar, no queremos insultar, no queremos llegarle a decir a nuestros hijos, estoy harta de ti. No queremos llegar a decirle a nuestros hijos, no te soporto más, vete al rincón del pensamiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que sí queremos? Y ahí está el trabajo más intenso y más difícil. Parece fácil. Sentémonos por un momento a hacerlo, a ver cómo nos va. ¿Qué es realmente lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que realmente me está alejando de eso que yo quiero? Y en esa fluir de una conversación, de una estrategia dialógica, digamos, que lo podrían decir muchos autores, ¿no? Pero sobre todo de esa conversación permanente, respetuosa, fluida, donde la pregunta que yo hago hace posible una reflexión y una construcción de algo distinto. Ahí emerge todo, y ahí emergen posibilidades, se abre el abanico para poder buscar otros caminos, otros recursos para saber qué hacer. Yo les digo a los papás, bueno, ¿cuál es la situación? Y comienza, es que yo quiero que sea más ordenado, porque es muy desordenado. El problema de mi hijo tal vez sea que no confía en sí mismo. El problema de mi hijo es que trata mal a su hermano, le pega. El problema de mi hijo es que es despistadísimo, falta de concentración. El problema de mi hijo, sí, y comenzamos a hablar de muchas, esos son rótulos, ¿no? Esos son rótulos que ponemos muy fácil para poder identificar cuando necesitamos algo, ¿no? Le ponemos la marquita para que cuando lo estemos buscando, es que es esto. Y es tal cual, a nuestros hijos fácilmente les ponemos rótulos para identificarlos y regalarles eso para toda la vida. Si eres un indisciplinado, eres un agresivo, eres sucio, eres irresponsable, ¿sí? Toda esa cantidad de cosas que decimos a nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es la clave aquí de la comunicación? Que es lo que también empezamos también. Es ser muy concretos, ser muy precisos. ¿Qué es exactamente lo que pasó? Es que cuando venías en la mañana y pasaste junto a tu hermano, le pegaste. De tal y tal manera. Vamos a solucionar y vamos a conversar alrededor de esto. Hay una estrategia que utilizamos en el jardín que se llama la asamblea. Y yo les digo a las profesoras, siempre les digo, paren cualquier actividad cuando necesitemos hablar de algo específico en relación con el comportamiento. No vamos a hablar de generalidades, vamos a hablar de eso específicamente que pasó en ese momento, en ese tiempo y en ese espacio específico, que enseñamos a solucionar problemas, a dar solución a los problemas, y no buscamos cómo generalizamos y cómo rotulamos a nuestros niños. Esa no es la idea. La idea es esta, es que es una de las claves, yo digo que es uno de los elementos, ¿no?, para lograr una buena comunicación. Es que simplemente pensemos en unas situaciones concretas. ¿Qué es exactamente de lo que estamos hablando? Si es la situación, no el niño, no el rótulo, no la identidad que le estamos dando para toda la vida, sino es cómo es que lo hacemos. Eso pienso que es una clave de todo esto. ¿Sí? Es un aspecto que hay que reflexionar mucho. Eso es muy importante. Si es tan abstracto, no tenemos de dónde cogerlo. Y yo no sabría tampoco qué hacer con eso. Y a veces les digo a los papás, bueno, un ejemplo. Y empiezan. Un ejemplo. ¿Sí ven? ¿Qué fue lo que se quedó en la mente del padre? Se quedó el rótulo, se quedó la identidad, se quedó eso que hizo mal, pero abstracto, ¿no? El ser indisciplinado, es el grosero, es ser sucio, toda esta cantidad de cosas que sabemos de memoria. Pero el acto en sí mismo, no tuvimos la oportunidad de solucionarlo y de que los niños aprendieran a solucionar problemas. Eso es clave aquí, eso es absolutamente clave. Otra pregunta que hay que hacernos también es esta. ¿Desde dónde queremos que nuestros niños hagan lo que hacen? Piensen lo que piensan, dicen lo que dicen, sientan lo que sientan. ¿Desde qué lugar? ¿Cuál es la motivación que queremos que ellos tengan para hacer las cosas? Y la pregunta es, ¿queremos que hagan eso para que eviten el castigo nuestro? ¿Queremos que ellos
la motivación de ellos sea, yo me baño, yo estudio, yo soy juicioso, yo no le pego a mi hermano, yo como para evitar un castigo, para que me premien, para evitar sentirme culpable, para evitar que me chantajeen. Yo voy a comer para que mi mamá no esté triste. Es que si no comes me siento triste. Mira, ya estoy triste, voy a llorar porque tú no comes. Y es que me da tanta tristeza porque estás tan flaquita y yo quiero que tú estés muy bien nutrida. Entonces me da mucha tristeza que no comas. Eso es un chantaje emocional, ¿o no? Miremoslo despacio. ¿Es chantaje o no es chantaje? La amenaza, ¿sí? Ve y dale un piquito decimos, ¿no? Aquí en Colombia. Ve y dale un besito a tu tía que llegó, porque si no se va a sentir muy triste o se va a enojar. ¡Ay! La tía se va a enojar, la tía se va a poner muy triste porque tú no le das un besito. Y vamos acostumbrando a nuestros niños a estas cosas, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Desde dónde queremos que nuestros niños hagan las cosas? ¿Cuál es la motivación de ellos? Que no me castiguen, que me premien, que no me hagan sentir culpable, que no me chantajeen. ¿Desde dónde queremos que nuestros niños hagan lo que hacen? Esa es una pregunta que quiero que tengamos clarita siempre. Y vuelvo a la llave inglesa, al comodín, vuelvo a esa idea. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Parar y pensar y tomar conciencia de las cosas. Eso es lo primero. Hay algo que quiero aclarar, y es que cuando yo amenazo, cuando yo chantajeo, cuando yo premio, cuando yo castigo, yo logro muchas cosas en los niños. Yo no, así como diría Pilar, yo tengo que obrar desde un principio de realidad. Y ese es el principio de realidad. Yo lo logro como papá y yo me encuentro en el jardín con montones de situaciones de familias que a través del chantaje, del castigo, del premio, logran lo que necesiten. Y este es un principio de realidad. Y lo consiguen y obtienen los objetivos. También conozco a muchísimos papás que no lo logran, que ya están en bancarrota, completamente premiando a los hijos todos los días. Que los cuartos están que ya no cabe una cosa más en esos cuartos. O que castigo por todo, amenazo por todo, y sobre todo cuando llegan a la adolescencia. La amenaza es la reina de la casa, el castigo es el rey del hogar, porque no hay más recursos, no sabemos qué más hacer. Llega el día en que a los chicos no les importa, el chantaje se lo huelen a metros, lo huelen a metros. Ya nos dicen mamá, bueno mamita. Ya el castigo, nada, ya el premio, pues es que ¿qué vamos a premiar a un chico hoy a esta altura de la vida donde todo lo tienen? Donde no valoran porque todo lo tienen. ¿Y qué más les vamos a dar? Entonces, también desde ese principio de realidad nos podemos dar cuenta de que una cosa, a papás les funciona la amenaza al grito. Y desde el otro principio de realidad también les funciona, ya no está funcionando. Y entonces quedamos en esa encrucijada. Entonces yo digo, yo quiero para mis hijos que ellos sigan actuando desde el chantaje y que sigan accediendo, porque me acostumbré a que me chantajearon, a que me amenazaron, a que me premiaron, a que me castigaron y a que las personas con las que yo me encuentre en el camino, porque son patrones, ¿no? Figuras que yo me encuentre en el camino tengan que ser más o menos con ese tipo de, digamos, dinámica de relación. Entonces me conseguiré tal vez una pareja que premie, que castigue, que amenace, que chantajee, que me haga sentir culpable, y lo estoy hablando psíquicamente, psicológicamente hablando, inconscientemente hablando. Entonces hay que cuidar si queremos para nuestros hijos eso. Eso es importante. Otra cosa muy, muy importante para podernos parar y poder hablar y poder decir desde dónde estoy actuando. Desde el castigo, desde la culpa, ¿sí? Y poder tomar decisiones diferentes y recursos diferentes. Es cuando hago uso de la sobreprotección. ¿Qué es la sobreprotección? Palabras más, palabras menos. Es decirle a mi hijo que tú no puedes hacerlo, tú eres tan poquita cosa, hijo mío, tan poquita, que yo tengo que hacerlo por ti. Tú no eres capaz de defenderte del otro. Deja que yo lo hago por ti. Yo voy a hablar al colegio, yo voy a hablar a la mamá y a preguntarle a ver por qué está
su hijo lastimando a mi hijo y diciéndole ese tipo de cosas. Todo lo que a veces hacemos. La sobreprotección, les aseguro, es peor que el maltrato, porque es descalificar completamente a un ser humano, darle a entender que tú no sirves para nada, eres tan bobito, que yo tengo que hacerlo por ti, no puedo creer en ti y me voy a morir con la angustia, porque jamás voy a poder creer en mis hijos. Y eso es peor que el maltrato, bueno, es una forma de maltrato, por supuesto, la sobreprotección. Esto lo tengo en un video anterior que también se los voy a poner en la cajita aquí de información para que ustedes lo vean y lo puedan chequear si necesitan volver a verlo. Porque es así. Bien, y esta forma, digamos, de hacer posible un trabajo reflexivo con los padres de familia es el centro de mi terapia. Cuando hablo con papás. Claro, con los niños, ustedes saben, yo trabajo terapia narrativa para niños, que es desde otro enfoque, ¿no? De otra mirada. También haciendo procesos reflexivos, pero con el proceso cognitivo que pueden hacer los niños dependiendo de su edad. Con los padres de familia hacemos todo un trabajo reflexivo de este tipo, de hacer mucha pregunta, de hacer mucho análisis, de ubicarnos en un modo inteligente, de aprender a tomar conciencia, de utilizar nuestras habilidades para la inteligencia emocional, y muchísimas cosas más que va a depender de cada persona que yo tenga al frente. Por hoy, por este video, en este momento, esta es la forma reflexiva de poder abordar los premios y los castigos, que nos ubiquemos en un modo reflexivo y pensemos si eso es lo que queremos para nuestros niños y hasta cuándo yo voy a seguirme parando desde el castigo, desde la culpa, desde el miedo para actuar, desde el mal genio para actuar, desde la impulsividad para actuar. Entonces, que nos comencemos a hacer esas preguntas es absolutamente necesario. ¿Para qué? Para que podamos ahora sí integrar eso que tenemos o esa propuesta que les tengo. Es como es el límite, que ya hay un video anterior, pero ahora lo vamos a unir. Ya no es premio, ya no es castigo, es límite. ¿Cómo construimos el límite? ¿Sí? Yo les decía en el video anterior, los límites están en todas partes, que es lo importante enseñar a nuestros hijos a identificarlos, pero lo más importante es que los identifiquemos primero nosotros, ¿sí? ¿Cómo les enseñamos a los niños a elegir en libertad? Porque tienen derecho a la libertad de elegir, de que aprendan a elegir. Tienen derecho a que los respetemos. Entonces, este es el tema del próximo video. Hablar de 4 o 5 cositas de estas sobre la elección, la libertad, la autonomía, el límite en sí mismo. Estas cositas de las que estoy hablando un poco más ampliadas para que podamos entenderlo. Bueno, y ya para terminar les digo, este video lo he dividido en 2. Esta primera parte que tiene que ver, como les decía hace un momento, tiene que ver más con un proceso reflexivo de padres. Y la otra partecita ya vamos a centrarnos un poco más en decir exactamente lo que necesitamos comenzar a hacer. Ese paso 1, 2, 3 que tanto nos gusta, pero que sin ese proceso reflexivo no queda más, o sea, no tiene sentido, la verdad. Sin hacer reflexión, sin parar, sin hacer conciencia, sin pensar en los elementos de la comunicación básica de las que le hablaba hace un rato. Creo que no tendría sentido cambiar una cosa por otra porque tarde o temprano volvemos a caer en la misma dinámica. Entonces, hacer el proceso reflexivo me parece que es lo más importante de todo esto. Bien, hasta aquí el video. Nos vemos en la próxima semana. Un abrazo para todos. Hasta luego.